entre el pavimento y el concreto. Aquí dice excavación manual, pero en realidad primero se hace la excavación mecánica, la excavación con maquinaria, y después sí se hace la excavación manual. ¿Por qué? Si se dan cuenta, aquí no hay nada de excavación. La máquina es la que me está ayudando a hacer la excavación grande, y eso se hace en cualquier tipo de excavación. Siempre me apoyo con la maquinaria para hacer la excavación gruesa, la excavación más grande, y luego con la excavación manual hago lo que se llama el perfilado, ¿sí? Es lo que se conoce con el nombre de perfilar la excavación. Entonces, primero, excavación mecánica o excavación con maquinaria, y segundo, excavación manual. ¿Ese tipo de maquinaria tiene un nombre específico para averiguar cómo? Esto es un mini cargador. Mini cargador. Este que está ahí en el video es un mini cargador. Luego, si hay necesidad de hacer un relleno, entonces se rellena y se compacta, también con equipos menores de compactación, como el que aparece ahí, un benitín o con una rana. Entonces pues hacemos la compactación, posteriormente instalamos los niveles y las formaletas con los cuales vamos a poder vaciar el concreto. Entonces ahí están instaladas las formaletas, están agarradas con el borde del pavimento y procedemos a hacer el vaciado del concreto. Fíjense que aquí en este caso estamos viendo que ya hay unas losas de cuneta, unas partes de cuneta que ya están fundidas y están fundiendo las que hicieron falta. Eso lo que me indica es que yo debo hacer una fundición intercalada. ¿Por qué no voy a hacer una fundición de un tramo largo de cuneta? Porque se expande y se puede agrietar después. Sí. Porque se puede agrietar, es un elemento muy rígido que se podría agrietar. Entonces en ese caso lo voy a hacer por secciones. Para la primera vez que voy a necesitar la formaleta que acabamos de ver, entonces dentro de la formaleta yo fundo, al otro día de haber fundido y cuando ya el concreto ha fraguado, yo retiro la formaleta y yo ya puedo fundir las secciones que me hicieron falta y las secciones que ya están fundidas me van a servir de formaleta. No necesito volver a instalar una nueva formaleta. Empiezo vaciando el concreto, relleno o termino primero la parte de arriba, que es lo que se conoce con el nombre de hombro, que viene siendo como un bordillo también. Fíjense que las mismas estructuras de los lados me ayudan a enrazar para mantener el mismo nivel, y lo mismo va a suceder con la parte inferior de la cuneta. Ya al tener dos secciones construidas, pues es más fácil mantener el nivel del concreto. Las primeras, lo que se busca es que con la formaleta, con el alto de la formaleta, le demos el espesor al concreto que se requiere según diseño. Profe, ¿y no necesito una adherencia del concreto con la base con imprimación? No, aquí no se imprime. Aquí lo único es humedecer un poco la base para que cuando usted ponga el concreto no le robe agua de amasado al concreto. Entonces se humedece un poco y luego extiende el concreto sin problema. En algunas ocasiones a veces no se humedece, sino se pone un polietileno. Entonces el polietileno pues evita que se pierda. Pero una pregunta, en ese caso, se hicieron las dos del lado y se dejó la del centro, o sea, se usaron dos formaletas. Sí. Entonces se hace que intercalado. Intercalado. Ah. Se hace intercalado. Aquí todavía están con formaletas las primeras. Se quita la formaleta al día siguiente y se funden las secciones que quedaron. Se completa la fundición de las formaletas y pues se le da el acabado final y el aseo a todo el tramo que se haya construido. Sí. Repasemos entonces a ver si les quedó claro el proceso constructivo. Resumamos. ¿Qué fue lo primero que dijimos que teníamos que hacer? Excavación, pues Antes de la excavación. El corte del asfalto. Muy bien. Corte y demolición del pavimento para generar la junta entre el pavimento y la cuneta. excavación con maquinaria. Excavación con maquinaria. Excavación manual. Excavación manual. Las perfilar y las cunetas. No. Antes de fundir. Vaciado. Antes. Las cunetas. El relleno con material, si necesitamos hacer algún relleno y compactarlo, lo rellenamos, lo compactamos, colocamos niveles y formaleta como lo estamos viendo aquí arriba. Aquí fíjense que aquí no se ha fundido nada, aquí estamos poniendo la formaleta
Cuando tenemos la formaleta fundimos las primeras secciones y luego fundimos intercaladamente y luego lo dejamos completo. Vaciado de concreto intercalado, el raser y acabado del espaldar y luego de la base y el acabado final. Pregunta, a ver qué tan buenos observadores son. ¿Qué diferencia existe entre la primera y tercera fotografía con la segunda? La inclinación, no, que hay un suelo en el que se apoya la cuneta. El apoyo del espaldar. Aquí hay un corte y aquí hay un corte, entonces aquí la cuneta se puede soportar, se puede apoyar sobre ese terreno. En la segunda no, y fíjense que tienen que poner una formaleta para poder fundir el espaldar de la cuneta. Pero lo dejo así. No, ¿cierto? Tengo que rellenar posteriormente porque si dejo ese espaldar suelto, sin apoyo, es muy fácil que se fracture y se parta. Entonces, posteriormente, cuando ya está fundido, procedo a hacer un relleno en la parte de atrás del... Profe, una pregunta. Aquí en la primera foto y en la tercera, esa tierra, bueno, ese suelo no le hace un empuje No, pues realmente digamos que la altura es muy pequeña como para poder considerar que haya un empuje. Pues seguramente sí lo hay, pero... Profe, una pregunta para esta parte de drenajes. Entonces, digamos, en esta entrega ya también vamos a definir, digamos, qué tipo de tubos de drenaje vamos a utilizar y todo eso, ¿no? Solo proceso constructivo. Solo el proceso, ok. Eso ni siquiera lo ven este semestre, porque eso ya indica un cálculo y un diseño que ustedes no lo van a hacer. Quinto, zanjas de coronación. Las zanjas de coronación son otras obras de drenaje longitudinal que también son unas cunetas, prácticamente son unas cunetas. Lo que pasa es que no van en la parte abajo donde tenemos la vía, sino en la parte de arriba donde tenemos taludes de corte. Fíjense que aquí abajo está la vía, ¿sí? ¿Cuántas zanjas de coronación voy a poner yo? Dependiendo de la altura del talud y dependiendo de si está terraceado o no. Si yo tengo un solo talud, yo pongo la zanja de coronación en la parte superior. Si tengo, como en este caso, terraceo, entonces aquí arriba seguramente va a haber una zanja de coronación, aquí tengo otra zanja de coronación, bajo otra terraza, aquí tengo otra zanja de coronación y ya pues llego a la parte inferior de mi talud. ¿Cuál es el objetivo o la función de las zanjas de coronación? Recoger todo el agua que viene escurriendo por la cara del talud. Cuando son taludes muy grandes, evitar que toda esa agua llegue a la cuneta y se me vaya a congestionar la cuneta en la parte de abajo, ¿cierto? Y al recoger esa agua por secciones, evito que también el agua coja mucha velocidad, mucha energía y produzca erosión a la cara del talud. ¿Qué hago con esa agua cuando la recojo en la zanja de coronación? Dijimos que las cunetas las llevamos a las alcantarillas. ¿Y aquí? ¿Qué hacemos con esa agua? Lavaderas. Algo parecido a los lavaderos, correcto. Tenemos que tener unas estructuras, que también las vamos a ver ahorita, que se llaman disipadores de energía, con las cuales yo bajo el agua y la puedo entregar a las alcantarillas. Se pueden construir en concreto, bolsacretos, bolsas de suelo natural, prefabricados. No es recomendable dejarlo en suelo natural porque pues se puede erosionar, se puede tapar. Entonces la idea es que siempre tenga algún tipo de recubrimiento la zanja de coronación. Aquí tenemos una sección transversal en la cual pues aquí sí nos indican un revestimiento en concreto. Tenemos un talud que entrega el agua, la recoge esa zanja de coronación. Lo recomendable es que la zanja de coronación, como es un terraceo, pues esté pegada de la parte superior del talud y alejada de la parte inferior para que exista un espacio entre la zanja por si se llega a rebosar y el nuevo talud, que también se recomienda que esté revestido para evitar que en cualquier momento que esta agua se rebose nos vaya a generar un proceso erosivo acá, ¿cierto? Y también posiblemente con alguna contrapendiente para que el agua no coja velocidad. Sexto, las alcantarillas, ODPs, obras de drenaje Longitudinal. transversal. En este caso, son responsables del drenaje transversal, es decir, el paso del agua de un lado al otro lado de la vía. Básicamente existen dos tipos.
las que se llaman alcantarillas como tal, que trabajan con tubería circular, y los box culvert, que son tipo cajón, como estos que vemos, pueden ser de una sección, de dos, de tres, dependiendo del caudal que vayan a manejar, pues se contabilizan el tipo de estructuras que se necesitan. ¿Cuáles son las partes de una alcantarilla? La primera, que es la parte de la entrada, se conoce con el nombre de encole. Ahí es donde el agua que llega de las cunetas la vamos a recoger. Entonces, aquí viene mi cuneta, trae el agua y descarga el agua en esta poceta o lavadero. Esta era una de las que les decía ahorita, que allá en Buenaventura, pues poceta o lavadero se convirtió fue en matera. Que aquí todo esto se llenó de tierra, cayeron matas y aquí creció vegetación. Entonces, en este caso, el encole es la estructura de entrada. La parte intermedia es la tubería, entonces el agua cuando cae acá se desvía y coge por la tubería para que atraviese el agua por debajo de mi vía y llega a la parte de la salida que se conoce con el nombre de descole. Entonces, la entrada de la alcantarilla encole, la salida de la alcantarilla descole. En el descole tenemos adicional que el piso debería estar revestido, bien sea como lo tenemos aquí en escalones o simplemente con una pendiente, para evitar que el agua cuando sale de la alcantarilla socave el terreno que hay acá, porque si tenemos erosión o socavación, pues eso nos va a afectar toda la estructura de la alcantarilla. Entonces necesitamos generar por lo menos una cierta distancia con esta estructura revestida para evitar ese tema de socavación. Adicionalmente hay un par de aletas al lado y lado del tubo, y esas aletas la función que tienen es actuar como un muro de contención. Como vamos a tener un relleno alrededor de la tubería, el relleno podría en un momento derrumbarse, venirse, haber un deslizamiento y podría tapar la salida del tubo. Entonces las aletas me van a ayudar a contener ese material para que la salida del tubo no se me vaya a tapar. Y el muro cabezal o cabezote va a ser la misma función de las aletas, pero con el relleno en la parte superior de la tubería. Entonces va a ser un muro que me va a contener el relleno de la vía y que va a evitar que el relleno se desbarranque, y ese muro pues también está hacia el lado de la poceta o el lavadero. Aquí tenemos diferentes tipos de alcantarillas, pueden ser con diferentes materiales, podemos tener tuberías en concreto. Las tuberías en concreto pues son muy pesadas, entonces no se pueden manejar en longitudes muy grandes, entonces pues nos toca instalar diferentes tubos para poder sortear la longitud que necesite la alcantarilla. Pueden ser en tubería metálica como la que tenemos acá, puede ser en tubería en PVC, que es de las que más se utilizan, o tenemos los cajones o box culvert que mencionamos, que en el caso de que se vayan a construir en sitio, vamos a tener que tener un diseño estructural. Un diseño estructural donde nos van a decir qué refuerzo debemos utilizar, qué espesores de muro, ¿cierto? Y construir un box culvert es como construir un tanque de agua de un edificio, como construir una piscina básicamente. Simplemente se funde primero la losa de piso, se dejan los arranques de los muros, luego se funden los muros y por último la placa superior. La diferencia con un tanque de agua, ¿cuál es? Que no tiene muro de la entrada y de la salida del agua, pues para que el agua pueda correr. Pero básicamente es lo mismo. Y posteriormente pues se rellena por los lados, se completa la estructura de pavimento por encima y tenemos nuestro box culvert construido. Las alcantarillas pueden ser de diversos diámetros dependiendo del caudal, entonces cuando se diseñen los caudales pues vamos a determinar qué diámetro de tuberías. Normalmente, ya por conocimiento, se trabajan desde 36 hasta 72 pulgadas, inclusive pueden ser más, podemos llegar a tener tuberías hasta de 2 metros de diámetro. Pendiente de la tubería, según norma, mínimo del 0.5%, hasta el 5% es lo usual, o podría llegar a aumentar si la topografía del terreno pues nos da para que esa pendiente sea más. Lo usual siempre es tratar de trabajar con el 2%, y en cualquier tema de pendientes que nosotros necesitemos para trabajar temas de aguas, en cubiertas de una edificación, en los baños para los pisos de una ducha, etc., siempre lo que uno mínimo trata, o lo usual que trata uno de trabajar es el 2%, porque es una pendiente con la que uno garantiza que el agua va a fluir adecuadamente y se va a poder desaguar en un buen tiempo. Debemos compactar primero los lados del tubo sin tocarlo,
Eso es lo que se conoce con el nombre de atraque. Ahorita vamos a ver ya el proceso constructivo y lo van a ver un poquito más. Debemos tener cuidado entonces de no tocar el tubo cuando estamos haciendo esa compactación. Nos recomiendan que una vez ya vamos a empezar la compactación y el relleno sobre el tubo, mínimo tengamos 20 centímetros de material sobre el tubo antes de empezar a compactar. Esto es para que el material sea el que absorba todo el esfuerzo, toda la compactación de mi equipo de compactación y no se vaya a ver afectado el tubo. Entonces, nunca empezar a compactar antes de que haya mínimo 20 centímetros de material sobre el tubo. ¿Qué norma me indica esos valores? Eso están en Invías. Ahorita no la tengo, así como les indiqué la vez pasada, era la subbase y la base, pero si lo buscan en el manual de Invías, ahí están las especificaciones. Vamos a ver si nos suena, porque aquí sí necesito que suene esto. Muy buenas a todos, colegas de la construcción, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy veremos cómo es que se construye una alcantarilla pluvial con tubo de PEAT de 90 centímetros de diámetro, la cual atraviesa por debajo de la vialidad y desahoga toda el agua que acumulan las cunetas de un lado a otro. ¿Sale? Veremos desde la excavación hasta los cabezales, que son los que coronan los extremos de esta obra. Por lo cual los invito a disfrutar este video y suscribirse si todavía no lo han hecho, para que se enteren de esto y todo lo que estoy subiendo con respecto al mundo de la construcción. Sin más, comenzamos. Empezamos con el trazo de dónde se va a realizar la excavación. Aquí en este caso se va a realizar en dos partes. Y es que evidentemente no se puede excavar todo completo porque interrumpiría el paso de los vehículos, cosa que aquí no se puede hacer, y se aprovecha que se tiene suficiente espacio para trabajar. Es de unos 11 metros de ancho la vialidad, por lo que se dejan unos 4 a 5 metros sin excavar para que pasen los carros. Sin embargo, si la vialidad no da para esto, sí se tendría que cerrar la calle uno o los días que se necesiten para estos trabajos, cosa que obviamente a la gente de la zona no le gustará nada, pero sí puede pasar. Teniendo la referencia, se comienza con la excavación a la profundidad aproximada que deberá marcar la topografía de acuerdo a los niveles de proyecto o a los de la vialidad en esta sección. Por suerte, aquí el material se puede extraer con la cuchara de la retro, aunque con algunas dificultades. Material tipo B podría decirse. Habrá ocasiones en que se deberá romper piedra para alcanzar la profundidad necesaria para que entre el tubo, y ahí empiezan los problemas y retrasos. Por suerte, aquí no es el caso, y el topógrafo se encarga de revisar que la profundidad sea correcta cuando termina la retro de excavar. De ser necesario más, se continúa con la excavación, pero tratando de no pasarse mucho, que con esta excavadora puede pasar y muy fácil, pero queda más rápido, y no la había traído porque andaba ocupado más adelante del tramo. Confirmando que se tienen los niveles de excavación correctos, se dejan marcados en una varilla o referencia para que se pueda tirar un hilo y que los maestros puedan afinar la base de la excavación a mano para recibir el tubo y que éste tenga la pendiente adecuada para que corra el agua. Si el proyecto lo pide, se coloca una capa de arena en la base de unos más o menos 8 a 10 centímetros me parece, ya que este tubo es un poco más grande, de 90 centímetros de diámetro, como les había dicho al inicio, y son tramos de 6 metros de largo, por lo que de preferencia se excava un poco más de esto para que quepa el tubo completo. Como pueden ver, ya están incluso preparando el material que se le utilizará en el relleno, ya que no es solamente vaciarle un camión de tepetate encima y ya está. Hay que procesar el material y revolver con agua para que tenga la humedad necesaria y se compacte bien. Y esta es una buena manera de hacerlo cuando no se tiene material procesando en obra. Se hace un hoyo en medio del montón de material y se le agrega agua con la pipa. Después, con la misma mano de la retro, se va revolviendo este material. Hagan de cuenta como si estuviera haciendo una mezcla de cemento con pan, pero a gran escala. Y este material ahora sí se
se utiliza para rellenar y dejar una capa protectora encima del tubo para que puedan pasar los carros y poder continuar a trazar y excavar el tramo restante teniendo cuidado de no fregar el tubo. Un detalle importante es dejar un buen espacio del tubo al descubierto en donde se va a hacer la unión con el tramo adicional, ya que es complicada esta maniobra y pesada entre más grande sea el tubo. Ya que se tiene el tramo de tubo completo y cubierto, se comienza con la obra civil de los extremos, los cuales cambiará ligeramente dependiendo de si es aguas arriba o aguas abajo. O sea, del lado donde va corriendo el agua por la cuneta es aguas arriba y del lado que sale el agua hacia abajo pues sería aguas abajo. Ya verán cuál es cuál. El primer paso aplica para los dos y es una base de piedra con mortero de unos 50 centímetros de espesor, la cual se hace aquí primero humedeciendo el material que se encuentra en la base de la excavación, cosa que siempre se debe hacer antes de colocar mezcla, y acomodando las piedras en toda el área que va a abarcar la base, puestas sobre una capa de mortero para que tengan agarre tanto por debajo como por encima, y se van acomodando de tal manera que no queden espacios muy grandes entre cada una, ya que se rellenarán estas con mortero y no es necesario usar tanto, ya que esta estructura como tal no va a soportar gran peso. Teniendo ya la cama de piedra completa, a darle con la producción de mezcla, ya que se debe cubrir por completo la superficie y dejar por encima de la cama de piedra una capa la cual se pueda dejar con un buen acabado. Como podrán observar, ya ni se ven las piedras. Aquí se debe cuidar mucho que el tubo de aguas arriba no vaya a quedar por encima de esta base, ya que de ser así se puede quedar un espejo de agua siempre en este lado. Aguas abajo no hay tanto problema, porque el agua estaría saliendo de aquí, pero aguas arriba sí, e incluso si el tubo quedó ligeramente por debajo, está bien. De aquí en adelante sí varía un poco la obra civil aguas arriba y aguas abajo. Las dos se realizan con muros de mampostería de piedra, que es básicamente piedra con mortero. Sin embargo, el diseño es un poco diferente. Aguas arriba se hace como un cajón, el cual va a estar recibiendo toda el agua que vaya acumulando la cuneta. Y cuenta con dos muros altos del lado de la vialidad y del lado trasero para contener el material y no caiga dentro del cajón. Y dos muros más pequeños que van a empatar con la cuneta, como pueden observar. La cuneta ya descargada para que puedan correr sin problemas el agua. Aguas abajo tenemos solamente el muro que detiene el material del lado de la vialidad. El muro no necesariamente tiene que ser en piedra, pues es muy concreto. Para también contener el material de la vialidad y no se deslave, sobre todo cuando va corriendo el agua que sale de este tubo, la cual puede erosionar poco a poco este montón de material y causar daños a la vialidad. Con esto ahí como las aletas están sosteniendo correctamente. En estos procesos lo que más hay que cuidar es la proporción del cemento en el mortero que se utiliza en los muros de mampostería, ya que aunque no cargue mucho peso, una falla aquí puede ser muy grave. Y evidentemente también los niveles de excavación antes de colocar el tubo, ya que después poco se podrá hacer para corregir este error. Como pueden observar, estas obras no son tan complicadas, sin embargo, bueno, como pueden observar, ese es el proceso de una alcantarilla. Entonces volvamos y hagamos el repaso. ¿Qué tanto le enseñaron? ¿Qué tanto aprendió? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Replanteo, ¿cierto? Localización y replanteo. Segundo, manejo de aguas. Ahí no lo menciona el video, pero ¿qué es el manejo de aguas? Muchas veces donde nosotros instalamos alcantarillas son cruces ya naturales de agua, ¿cierto? Entonces, si hay un cruce de agua en ese momento, pues nos toca desviarlo momentáneamente mientras hacemos la obra y posteriormente lo volvemos a encauzar dentro de la tubería ya instalada. Tercero, las excavaciones, como hablamos, máquina primero para sacar todo el material grueso y luego perfilamos y llegamos finito con una excavación manual a los niveles que necesitamos. Posteriormente, lo que mencionó él, se debe tener una pequeña capa de unos 8 a 10 centímetros de arena. Si es arena se conoce con el nombre de lecho, si es gravilla se conoce con el nombre de cama, sobre la cual se va a instalar directamente el tubo. También podría llegar a ser en un concreto pobre. Entonces nosotros no vamos a instalar la tubería directamente sobre el terreno, sino vamos a tener que hacer esa cama o ese lecho en arena para poderlo instalar. Posteriormente instalamos la tubería, verificando que aguas arriba y que encima de
¿Eso qué es? La pendiente. Vamos a verificar la pendiente del tubo, debemos garantizar que el tubo nos quede con la pendiente necesaria. Posteriormente hacemos el atraque de la tubería, que se los mencioné. Aquí en estas imágenes es lo que está en esta imagen de aquí arriba. El atraque de la tubería es el relleno que hacemos por ahí hasta la mitad del tubo, donde vamos a garantizar que el tubo ya no se me desvíe, no se me mueva. Entonces, se hace el atraque de la tubería según la especificación con el material que me indiquen. Generalmente ese atraque se hace con arena. Y luego, de ahí para arriba, sí se hace el relleno con el relleno seleccionado con el material que me indique el estudio, y lo debo compactar al 95%. ¿El 95% de qué? ¿De un ensayo? ¿De qué ensayo? ¿Cómo se llama ese ensayo de compactación? El Proctor modificado. Al 95% del Proctor modificado. Hacemos el relleno hasta que lleguemos al nivel de la estructura del pavimento, y de ahí para arriba pues seguimos con la estructura del pavimento. Aquí es donde nos recomiendan que antes de que no podemos empezar a compactar, antes de que haya 20 centímetros de material sobre la clave del tubo. Posteriormente hacemos las obras complementarias, lo que tiene que ver con el encole y el descole, que ya lo vimos, las aletas, el guardarruedas, el cabezote. Si vamos a construir un box, entonces dijimos que podía ser fabricado en sitio, o construido en sitio, o prefabricado. Si es in situ, pues ya les comenté más o menos, tenemos que tener dos planos estructurales, ubicarlo, localizarlo, hacer la excavación y construirlo de acuerdo a los planos. Si es prefabricado, el prefabricado viene por tramos. Nosotros no podemos tener un box de 11 metros porque eso no lo mueve nadie, ¿cierto? Entonces los box prefabricados vienen por tramos y los vamos ensamblando uno junto a otro hasta que completamos la longitud que necesitamos del box como tal. Vegetación, séptima, como tal no es una obra, ¿cierto? Pero sí es una actividad que nos sirve para ayudar a proteger los taludes y evitar la erosión. La vegetación entonces se utiliza en los taludes tanto de corte como de terraplén, y lo que busca es evitar la acción erosiva del agua e inclusive del aire, o sea, la erosión eólica, plantando especies vegetales. Generalmente pues es el pasto o el césped. Y esto lo que busca es retardar el escurrimiento, disminuyendo la energía del agua cuando rueda por la cara del talud, y fomenta también una condición de equilibrio de suelos porque retiene agua y hace que esa agua se infiltre en el suelo y se mantenga una condición de contenido de agua natural dentro del terreno. ¿Cuál es la principal forma de vegetación que se utiliza en vías? Algo que se conoce con el nombre de la hidrosiembra. Existen también formas manuales, como por ejemplo la siembra de cespedón. La siembra de cespedón es coger un sitio donde existe el pasto, cortarlo en cuadros más o menos como de este tamaño, de 50 por 50, y llevarlo y que las personas se pongan a instalarlo. Lo tienen que poner con una estaca de madera, porque primero es un talud que tiene pendiente y se puede rodar, y segundo, no tiene raíces. Cuando yo corto el cespedón y lo arranco, pues las raíces se cortan. Entonces yo lo que necesito es que el pasto se vuelva a enraizar. Es lo que se conoce con el nombre de enraizar, que le crezcan raíces y ya quede fijo en el sitio. Entonces en este caso se utiliza la hidrosiembra, que básicamente es la proyección sobre el terreno de una mezcla que contiene semillas, mulch, fertilizantes y unas sustancias adherentes. Y esto va a hacer que me germine el pasto en el talud. ¿Qué es el mulch? De ahí conocerán lo otro. El mulch básicamente son unas fibras que pueden ser de madera, de turba o de coco, como se ven aquí en las imágenes, que se entrelazan entre sí, y al entrelazarse van a ayudar a proteger las semillas y los fertilizantes. Si yo lanzo las semillas directamente sobre el talud, corro peligro de que con el agua o con el viento las semillas se me laven y no se me vuelen. El mulch va a hacer esa capa protectora para que la semilla pueda germinar, para que el fertilizante se mantenga y lo pueda absorber la semilla, y nos ayuda a evitar esa erosión hídrica y eólica que yo les había mencionado.
¿Qué ventajas tiene la hidrosiembra? Primero, se establece un 20 o 25% más rápido que cualquier otro método de siembra como el que les acabo de mencionar de los esperones, ¿sí? Cualquier alternativa mecánica o siembra manual. Las semillas y los abonos se distribuyen uniformemente. Cuando yo lo estoy lanzando y lo estoy esparciendo, pues estoy garantizando que se esparzan uniformemente. ¿El mantenimiento de los drenajes a qué entidad le corresponde? ¿A la concesión de los peajes o...? Si la vía está concesionada, la concesión. Si no está concesionada, a los distritos del INVIAS, en el caso de Colombia. Si la vía es nacional. Si la vía es departamental, pues al departamento o a la entidad departamental que maneje las vías. Por ejemplo, en Cundinamarca la entidad se llama el ICU. Pero, pues, no es que o sea, en el campo real, no, o sea, el mantenimiento, bueno, en las carreteras no siempre es... Lo que son concesiones al 100% es mantenimiento. Sí. El INVIAS generalmente, y el INVIAS lo que busca es hacer cooperativas en los diferentes municipios en los que atraviesa la vía. Entonces, lo que buscan es buscar, perdón la redundancia, es generar empleo en la región. Entonces, les dicen a las regiones, formen sus cooperativas y esas cooperativas nos prestan el servicio para hacerle mantenimiento a todo el tema de las obras. Ellos son los que pasan haciendo la rocería, barriendo y limpiando, recogiendo lo que cae sobre las cunetas, limpiando las alcantarillas. Pero otro ejemplo, más todo como en vías terciarias, ¿no? O sea, los municipios. Pues a medida que va bajando, estamos hablando de vías principales, secundarias, de pronto las terciarias, ya de pronto no alcanzan a tener tanto mantenimiento, porque a veces las terciarias ni siquiera están pavimentadas, están solo en base. El mulch asegura las condiciones favorables para la rápida germinación, por lo que les decía, mantiene el fertilizante, mantiene la semilla y ayuda a que germine más fácil. Se pueden alcanzar a grandes alturas en taludes difícilmente asequibles. Si pensamos en los espeones que les digo, y es un talud muy alto y es de difícil llegar a ese sitio, entonces pues se complica la cosa, mientras que en el caso de la hidrosiembra, como es lanzado, pues podemos llegar a sitios que no son fácilmente asequibles. Ciertos tipos de mulch son capaces de aportar por sí solos protección temporal frente a la erosión. Precisamente ese material, por ser así entrelazado, nos va a ayudar a evitar la erosión por agua o por humedad. Entonces, por eso es que digamos que en vías se utiliza más. En la instalación del cespeón se utiliza más en sitios urbanos, ¿sí? Cuando yo construyo un conjunto y tengo que terminar mis zonas verdes y tengo que empralizar, ahí utilizo mucho el cespeón. También podría sembrar, pero en el caso de las vías, precisamente porque los taludes son tan grandes, la hidrosiembra ejerce mucho más beneficios en ese caso. Y por último, en el tema de drenajes están las estructuras de disipación de energía. Las estructuras de disipación de energía son las estructuras que, como les mencioné, nos van a conducir las aguas que se captan en las zanjas de coronación y bajarlas hacia las alcantarillas. Entonces, como ven en las imágenes, tenemos unos taludes que normalmente pueden llegar a ser muy empinados y necesitamos recoger toda el agua que se recogió en las zanjas, pues bajarlas. Si nosotros la dejamos correr con esa pendiente, del agua va a coger bastante velocidad, bastante energía y puede generar procesos erosivos o procesos de inestabilidad. Entonces se construyen unas estructuras que lo que hacen es ayudar a bajar el agua, pero paulatinamente disminuyendo la energía y la velocidad. La principal que se utiliza es esta estructura escalonada, básicamente es como unas escaleras grandes, ¿cierto? Y obviamente a medida que el agua va pasando de escalón en escalón, pues lo que hace es estrellarse contra el escalón, entonces como que frena, vuelve y agarra otro escalón y otro escalón, entonces va bajando mucho más despacio. Inclusive la parte horizontal, o lo que llamaríamos la huella del escalón, debe ser a contrapendiente, para que cuando el agua caiga, no ruede rápidamente, sino tenga que sortear esa contrapendiente para volver a caer al siguiente escalón. En estas estructuras ustedes sí las ven que son más tipo canal, en la cual el agua sí puede correr una velocidad, pero tienen unas estructuras intermedias que se ven aquí, que son los disipadores de energía. Esos disipadores son básicamente unos pozos. Entonces el agua rueda por la canal, ¿cierto? Y cuando llega al pozo, llega por la parte superior del pozo, cae y vuelve y arranca. Entonces en el pozo lo que hace es frenar el agua, que se acumule y que vuelva y salga.
Entonces va cogiendo velocidad del agua, llega al pozo, frena y así logramos mantener la velocidad del agua para que no baje. Existen estos otros, como estos dados de concreto. El agua viene y se estrella contra el dado, entonces ahí frena, tiene que rodearlo para poder continuar, pero por donde continúa, enfrente se encuentra con otro dado, vuelve y lo rodea y vuelve y se encuentra con otro dado. Son estructuras que fíjense que están intercaladas para que el agua se vaya estrellando y vaya bajando velocidad. En algunos de estos canales existen unas estructuras parecidas a estas que son unos elementos en diagonal, en este sentido, en el cual el agua llega y pega acá, rueda, y cuando rueda cae sobre esta, pega, rueda y cae sobre esta, entonces va como en escalón, también bajando, y todo ese golpeteo y todos esos obstáculos hacen que el agua disminuya velocidad y disminuya energía para poderse conducir sin mayor peligro. ¿Cuál es el proceso constructivo de una estructura de estas? Nada diferente a lo que vimos en las cunetas. Básicamente, una excavación, un relleno con material seleccionado, una colocación de niveles y formaleta, un vaciado de concreto, en este caso normalmente el concreto sí es reforzado y generalmente reforzado con malla para que sea más fácil que amarrar concreto, enrase y acabado del espaldar y la base y el acabado final. ¿Listo? Entonces, como pasos, como procedimiento, fíjense que todo se empieza a convertir en lo mismo, en una cosa conlleva a la otra. Eso entonces lo que tiene que ver con estructuras de drenaje.